Buenos días chicos, ¿cómo les va? Bueno, antes de poder explicar el punto A de la actividad integradora, voy a escribir lo que es la elasticidad y que me parece de suma importancia para que ustedes puedan entender por qué nosotros graficamos, por qué aplicamos esa fórmula y cuál es el resultado que nos da el aplicar esa fórmula de elasticidad precio de la demanda en esta ocasión. Bien, lo primero que tenemos que saber de elasticidad o entender qué es la elasticidad es que la elasticidad es la sensibilidad que tiene una determinada variable como consecuencia del cambio que se produce en otra variable. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos una de las variables que siempre trabajamos y que tiene que ver con la ley fundamental de la demanda, es el precio y la cantidad. A un determinado precio, por ejemplo, 100 pesos, ¿sí? En este caso voy a utilizar un ejemplo que sería el aceite Natura. Nosotros siempre tenemos que buscar un ejemplo concreto. A 100 pesos el litro van a demandar, o sea, la cantidad demandada va a ser de 200 litros. Ese es el precio base del cual siempre partimos para hacer un análisis de elasticidad, es decir, de un precio base frente a una cantidad demandada base. Ahora bien, cuando yo les di para que ustedes lean, nosotros teníamos que tener en cuenta que había varias variables que afectaban a la demanda, pero son esas variables que nosotros suponemos que siempre se van a tener que mantener constantes. ¿Cuáles son esas variables? El ingreso de los consumidores, el tamaño de la población y el precio. Ustedes eso lo habían visto. Ahora bien, ¿de qué depende la elasticidad? La elasticidad va a depender, en principio, yo les di un ejemplo del elástico, yo le daba el elástico, si uno tiene un pedacito de elástico así, esto se puede estirar así de grande, ¿sí? Si yo agarro de las puntas, o esto que pasa si lo agarro de muy chiquitito, puede estirarse un poquito solamente. Entonces, ¿qué yo les decía a ustedes? Cuanto más puedo estirar el elástico, en el medio, yo daba el ejemplo del elástico por elasticidad, puedo tener muchas posibilidades. ¿Muchas posibilidades de qué? De que frente a un incremento del precio del aceite, yo pueda reemplazar el aceite Natura por otro aceite. Y esas son las posibilidades que existen en el medio de ese elástico. Frente a un cambio en el precio, muestro la sensibilidad en la cantidad demandada en el otro, porque además va a haber facilidad de poder sustituir un bien por otro frente a ese cambio, frente a esa sensibilidad como consecuencia del cambio producido en otra variable. Entonces, ¿de qué va a depender la elasticidad? Va a depender de que pueda sustituir un bien por otro, de que la proporción gastada en ese bien sea mayor o menor, y además también en el tiempo que yo tengo para poder reemplazar desde que se produce el cambio de precio de un bien respecto de otro. Ahora sí, volviendo a esto, hay tres cosas fundamentales que ustedes tienen que saber. Cuando hablamos de elasticidad en economía, siempre vamos a tener en cuenta la unidad, el número 1 como unidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Si el resultado de esa ecuación que yo hago, ¿sí?, de esa elasticidad precio de la demanda, como teníamos en la ecuación, elasticidad precio de la demanda, iba a ser igual al incremento o la disminución de la cantidad, del porcentaje de la cantidad, dividido el aumento o la disminución del porcentaje del precio, eso nos daba como resultado que nos podía dar. Nos podía dar un 1, que a eso le vamos a llamar elasticidad unitaria. Nos podía dar mayor a 1, si es mayor a 1 decimos que la demanda es elástica, o puede ser menor a 1, decimos que la demanda es inelástica. Es importante saber esto para poder hacer un análisis de lo que queremos ver. Ahora bien, vamos a hacer este ejercicio, que es lo que ustedes tienen que resolver y además graficar, que van a graficar 2 puntos.
Vamos a comenzar diciendo que como precio base y como cantidad base vamos a tener que el aceite al valer 100 pesos van a demandar 200 litros, pero al incrementarse el precio del aceite en 150 pesos, la demanda va a ser de 80 litros. Entonces, el análisis siempre lo vamos a hacer desde el precio base y la cantidad base. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el precio? Pasó a valer de 100 a 150, tenemos 50 pesos de diferencia. Es importante que ustedes puedan resolver eso. Pasó de demandar 200 a 80 litros. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia que disminuyó la demanda? 120 litros. Vamos a traducir esto a la fórmula. Entonces, nosotros acá tenemos la fórmula. La fórmula siempre acá terminamos obteniendo un porcentaje en el numerador y un porcentaje en el denominador. ¿Qué significa esto? Es la variación que se produce